Doctor Andrés Espinosa Fembar, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a usted y a los oyentes de La Hora de la Verdad. Pues muchísimas gracias. Estamos en una crisis en el sector en que no puede haber crisis, porque ha sido el sector que mejor se ha comportado durante la pandemia y el que nos ha defendido de una situación realmente grave y seria que pudimos tener de desabastecimiento. El sector agrícola, pero ahora olvidado, y tenemos crisis en el sector de la papa y hay crisis en el sector de la cebolla. Lo de Boyacá puede ser una cosa muy seria y ahora proponen días sin carne. Aquí en La Hora de la Verdad le anticipamos porque, por si no nos escuchó, lo que pedimos es que lo quiten, que le quiten el día sin carne a tantos colombianos que no pueden comprar un kilo de carne para llevar a su casa y para nutrir a sus hijos. Esa sí es la preocupación. No es que unas personas se coman unos kilos de carne en un restaurante, que eso le molesta a la señora Claudia López, sino que muchísimos colombianos no tengan con qué comprar un kilo de carne. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esta cantada crisis en el sector agropecuario, que sería lo peor que nos ocurriera, doctor Espinosa Fembar? Con usted, Fernando, el sector agropecuario de Colombia siempre ha tenido más futuro que presente y más presente que pasado. Realmente la situación que está viviendo la agricultura colombiana no es de ahora, ha sido desde hace muchos años por la ausencia de una política estructural de largo plazo con visión de política de Estado que realmente resuelva los problemas centrales que la aquejan. De acuerdo con la FAO, en Colombia parte del problema tiene que ver con una baja productividad, baja competitividad, y eso está relacionado con una pobre infraestructura en bienes públicos, especialmente en materia de riego, financiamiento, ausencia de seguridad jurídica, dificultades relacionadas con lo anterior relativas al acceso a la tierra y una baja capacidad técnica que le permita a los campesinos hacerse las técnicas y a los instrumentos que requiere para mejorar la rentabilidad del sector agropecuario. Entonces, pues, esto es lo que se requiere. Ha faltado, por lo general, los ministros de Agricultura de nuestro país hacen muy bien su papel de bomberos, es decir, apagan incendios, están encargados de resolver la coyuntura del momento, pero no han tenido el tiempo y el espacio, Fernando, para trazar una línea de largo plazo. Y esto ocurre porque en Colombia, en los últimos 110 años, que es más o menos el periodo de vida que tiene el Ministerio de Agricultura en nuestro país, ha habido cerca de 105 ministros, prácticamente un ministro al año. Obviamente que un funcionario de tan alto nivel, que tiene unas facultades constitucionales muy importantes, entre esas garantizar la seguridad alimentaria, darle protección a los alimentos, porque así lo dice la Constitución, no tiene siempre el tiempo suficiente para diseñar esta política, porque al fin y al cabo el Ministerio de Agricultura, el ministro en particular, debe ser el rector de la política. Para eso tiene 10 o 12 instituciones adscritas y vinculadas que son los encargados de la implementación, de la ejecución de la política. Eso es lo que ocurre, digamos, a nivel general. Ahora, partamos de un principio, Fernando. La agricultura colombiana aporta aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto. Pero si uno le incluye los encadenamientos de la agroindustria, yo creo que la agricultura colombiana le aporta el 12%. O sea, es mucho más importante lo que dice el DANE. Ahora, en materia de empleo tenemos una situación sumamente complicada en el campo. La informalidad. Estamos hablando de que la informalidad es del 85%. En las 23 grandes ciudades es del 48%. El campo es del doble. Pero hay una cosa curiosa, Fernando. El desempleo en el campo es la mitad del desempleo en la ciudad. ¿Por qué? Porque como usted dijo muy bien, y ahora entro directamente a lo que usted me pregunta, el campo no tuvo respiro durante el aislamiento, la cuarentena, durante esta pandemia. Estuvo siempre al frente, llevando alimentos a los colombianos. Ahora,
¿Qué es lo que pasa con algunos de los productores? Usted me hablaba de los paperos, un caso puntual. El problema de la papa es el siguiente. Colombia está importando papa congelada de, básicamente, Bélgica, de algunos países europeos. Esa papa realmente viene, son unos 180.000, 200.000 toneladas que vienen de Bélgica y vienen con precios presuntamente de dumping, es decir, precios por debajo de sus costos de producción. Desde hace más de 2 años hemos intentado que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abra una investigación por dumping e imponga derechos antidumping para poder nivelar las condiciones de competencia de los paperos. Pero esto no ha sido posible. El Ministerio, en su primera determinación, impuso derechos compensatorios a las papas provenientes de otros países distintos de la Unión Europea. Obviamente la medida no sirvió y las importaciones siguieron llegando, pero son indolentes realmente en la oficina donde se manejan estas investigaciones y no entienden la urgencia y la estrategia, lo estratégico que es el campo colombiano. Ahora, en el caso, por ejemplo, que es uno de los más importantes, el caso del maíz amarillo y el maíz blanco. Este es un caso de texto de libro de lo que se podría hacer y lo que no se debe hacer en la agricultura. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Bueno, lo que no se debe hacer es permitir importaciones subsidiadas de maíz blanco y maíz amarillo. Inclusive tenemos una jurisprudencia clara en el caso colombiano por lo siguiente. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos establece que no puede haber importaciones agropecuarias con subsidios. Está demostrado por documentos oficiales de la oficina que investiga este tipo de prácticas desleales, por cierto, que el maíz amarillo y el maíz blanco se producen con subsidios en Estados Unidos. Por tanto, no se podrían importar con subsidios. Debe imponer unos derechos compensatorios. Esto se hizo, por ejemplo, para el caso del etanol. Todos sabemos que en Estados Unidos el etanol se produce a base de maíz. Finalmente, el Ministerio de Comercio decidió establecer a través de una resolución unos derechos compensatorios y eso ha permitido que tal vez la industria de etanol tenga futuro en nuestro país. Esto fue a través de la resolución 069 del 30 de abril del año 2020 y se le aplica de manera clara a las importaciones realmente de etanol. Lo mismo se podría hacer en el caso del maíz amarillo y maíz blanco. Abrir una investigación de oficio, investigar si hay subsidios. Al determinar que los hay, se imponen los derechos compensatorios que permiten nivelar la cancha de juego en el caso del maíz. Nosotros estamos importando, Fernando, cerca de 7.5 millones, 7,5 millones de toneladas de maíz al año, entre maíz amarillo básicamente y maíz blanco. Maíz amarillo exclusivamente dirigido a la industria de producción de alimentos animales en Colombia, básicamente la industria avícola. Ese es el caso. Ahora, ¿qué se puede hacer? Naturalmente es muy sencillo, es promover por lo menos pasar de 300 a 600.000 hectáreas en la producción de maíz. Ayudarles con asistencia técnica. Naturalmente el manejo de semillas mejoradas, ojalá semillas transgénicas, porque es otro elemento central para la agricultura. Semillas que permitan aumentar la productividad de 5 a 10 toneladas por hectárea. Si uno tuviera eso, uno podría realmente reemplazar por lo menos una tercera parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos o de Mercosur. Y en vez de producir 1 o 1.2 millones de toneladas, como se hace actualmente de maíz amarillo, podríamos producir posiblemente 2 o 3 millones de toneladas al año, y en el mediano plazo podríamos ser, si no autosuficientes, por lo menos pasar a una dependencia del 30 al 60% y luego llegar a casi a un autoabastecimiento prácticamente en el mediano y largo plazo. Eso es lo que se puede hacer. Ahora, en el caso de la cebolla es un caso distinto porque nosotros tenemos un acuerdo desde 1967 con los países andinos donde desde 1974 tenemos una zona de libre comercio. O sea, hay libre comercio entre Colombia y los países andinos, en este caso Perú, que son los principales productores de cebolla. Realmente aquí
de lo que se trata es investigar, bueno, esta cebolla viene con precios comerciales o viene con dumping. ¿Tiene subsidios? Posiblemente no los tenga, pero realmente si esto no se puede regular a través de medidas de defensa comercial, se puede establecer un compromiso con los peruanos y decirles vamos a tener un manejo ordenado del mercado. ¿Qué quiero decir con todo esto, Fernando? Que uno puede establecer medidas de defensa comercial que están incluidas en los acuerdos comerciales, sea en el TLC con Estados Unidos, sea el acuerdo con Europa, sea el acuerdo con la CAN o otros países. Esas medidas de defensa comercial incluyen ¿qué? Derechos compensatorios contra los subsidios. Es inmoral importar subsidios con subsidios, perdón, importaciones agrícolas con subsidios. Es inmoral, por un lado. Es inmoral importar productos con precios de dumping. Entonces hay dos mecanismos, derechos compensatorios antidumping y compensatorios de subsidios. Se pueden establecer salvaguardias de protección temporal. Eso por un lado, en defensa comercial. Y por el otro, hacer una promoción ordenada de la producción colombiana, con una política de largo plazo que nos permita recuperar la soberanía alimentaria que el país está pidiendo a gritos hace muchos años. Que es inaudito, doctor Espinosa, que estemos importando café. Eso ¿a quién se le puede ocurrir? Pues importamos café y hay empresas importantes que compran café para tener un café más barato, café procedente de los países andinos. Eso es inaudito. Y también tenemos problema, bueno, con un poco de productos básicos en los que pudiéramos ser mucho más eficientes. Y entonces ahora se nos ocurre lo del día sin carne. Alguien decía hace tiempos que en Colombia no hay superproducción de nada, que lo que hay es subconsumo de muchas cosas, entre otras subconsumo de carne. A mí no me preocupa que a una persona que va a un restaurante muy distinguido en Bogotá un día no le digan o le digan que no hay carne porque hay langosta. Eso pues no me preocupa. Lo que me preocupa es que haya tantas miles de familias colombianas que no tienen acceso a un kilo de carne. Eso sí me preocupa, doctor Espinosa. ¿Usted cómo lo ve? Pues eso realmente es de las propuestas más absurdas que se han hecho en Colombia en los últimos años, de lejos. Realmente eso es desconocer cuál ha sido la historia de la humanidad. En el mundo, en la zona sur de Turquía, surgió en el momento mismo que el hombre empezó a domesticar los animales. Y el primero fue el ganado. ¿Por qué? Porque el ganado proveía proteína. Y sin proteína animal no se alimenta el cerebro, no se alimenta el ser humano. Es absolutamente descabellado proponer un día sin carne. Es decir, es como proponer, Fernando, un día con hambre. Vamos a proponer un día con hambre en Bogotá porque eso ayuda al medio ambiente. Eso es lo que está proponiendo la alcaldesa. En el fondo es eso, un día sin proteína es un día con hambre. Yo realmente, uno entiende pues que uno tiene sesgos ideológicos y que uno realmente puede intentar golpear un sector productivo porque considera que es mejor no producir ni carne, ni pollo, y por supuesto ni azúcar, ni maíz, ni nada de eso, porque ideológicamente considera que eso no debe ser así, sino es mejor importarlo. Pero proponer un día sin carne, repito, Fernando, es proponer un día con hambre. Y la verdad, esto sí va contra natura, va contra el sentido común, va contra el sector agropecuario, va contra los comercializadores, va contra los restaurantes, los hoteles. Obviamente toda la cadena productiva se trastoca por este día sin carne. Yo hago un llamado a la sensatez, a la señora alcaldesa, y deje de lado estas propuestas tan absurdas, que no son originales, no, son erradas de medio a medio, Fernando. Erradas de medio a medio, no nos equivoquemos con el campo, por Dios. El campo puede tener una participación X en el Producto Interno Bruto, eso es absolutamente secundario. El campo es la garantía de la soberanía alimentaria. El campo es la garantía de que no tengamos que vivir de importaciones para comer. El campo es lo que nos da de verdad independencia. Esa nos la da el campo.
Doctor Andrés Espinosa Fembar, qué oportunas y qué serias y qué claras y qué precisas estas observaciones que usted nos hace en la hora de la verdad. Muchísimas gracias. Muy gracias, Fernando, y un buen día a usted y a sus oyentes. Bueno, queridos amigos, oyeron cosas tan sencillas y tan obvias. Importando papa de Bélgica, papa con dumping de Bélgica. Y esa es la crisis de los campesinos de Boyacá. ¿Ah? ¿Cómo les pareció?